¿Qué tal, mis queridos amigos de Sociality? Muchísimas gracias, como siempre, por abrirnos esa ventanita en su casa, regalarnos de este espacio todos los días martes a las 20 horas. Como usted ya puede ver, en estudios tenemos a nuestra invitada. Pues, ¿qué le podemos decir? En esta noche ella viene con un tema que va a tocar la vida de muchísimas personas, especialmente en este mundo acelerado que vivimos, el camino de la ansiedad a la calma. Para guiarnos en este viaje y darnos herramientas prácticas. Nos acompaña en esta noche Steffi Romero, psicóloga clínica, experta en bienestar, es instructora de Mindfulness certificada, tiene también una trayectoria de más o menos unos 4 años que ha dedicado su carrera a enseñar cómo gestionar el estrés y la ansiedad a través de la atención plena. Así es que, dicho esta presentación, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. ¿Qué tal, Steffi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ceci, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Espero que estés bien también. Sí, muy bien. Bueno, en esta noche, como ya les dijimos a nuestros amigos, vamos a conversar un poquito de este tema tan apasionante y algo que en realidad sí va enganchando, lastimosamente debemos hablarlo, post pandemia es algo que no lo podemos superar. Creo que es algo que se nos va a quedar ya lastimosamente en la retina a nivel mundo. Así es que es un tema que sí quisiéramos enfocarlo desde este punto de vista, porque quedaron demasiadas secuelas en ese sentido. Así es que, mi Steffi, para empezar, ¿podrías explicarnos de manera súper sencilla qué es exactamente la ansiedad y cómo se manifiesta típicamente en la vida diaria de una persona? Sí, Ceci, perfecto. Bueno, más bien, y también te agradezco por haber hecho este comentario sobre la pandemia, porque eso es algo que yo también viví un poco como en mi experiencia, en mi práctica clínica. A raíz de la pandemia, quizás antes no era tan común poder ver como esta ansiedad o incluso como depresión en gente. Sí, habían como ciertas personas como exclusivas, pero ya eran temas como de su propia vulnerabilidad biológica. Entonces, yo sí viví como en carne propia, como a raíz de la pandemia, como ese incremento en ansiedad y depresión en la mayoría de personas con las que yo trabajaba. El tema de la ansiedad, a ver, la ansiedad es una emoción que nos mueve y que si es que es saludable, es decir, si es que no se extiende por mucho tiempo, nos mueve a hacer cosas. Es como parecido al estrés, como tenemos como alguna cosa que tenemos que hacer, entonces eso nos moviliza a hacer ciertos cambios o, por ejemplo, si es que tenemos que estudiar para un examen, entonces eso nos moviliza para poder estudiar y una vez que ya culminamos ese examen, debería desaparecer esa ansiedad. Pero el problema es cuando no desaparece, cuando permanece ahí. Entonces, muchas veces, desde un lado como ansioso, también solemos como pensar mucho o tener pensamientos como catastróficos del futuro. O sea, en DBT nos referimos a catastróficos cuando decimos como, o sea, el peor escenario posible que te puedas imaginar. Entonces, usualmente solemos tener como ese tipo de pensamientos sobre el futuro, cuando esa ansiedad ya es severa y cuando ya no es como saludable ni de ayuda para nosotros. Ujú. Mi querida Steffi, el concepto de mindfulness o atención plena está muy de moda. ¿Cómo la definirías en tus propias palabras y en qué se diferencia simplemente relajarse o meditar? Ya, perfecto. Gracias por tu pregunta. Sí, yo siento que el mindfulness está como en auge ahorita, como hace unos años también he estado en auge, entonces siento que hay como, está bastante, sobre todo en la sociedad tenemos como esta percepción del mindfulness, como meditar solamente. Entonces, mindfulness no es solo meditación, mindfulness es como esta práctica de estar completamente presente en el momento, recibiendo lo bueno, lo malo, lo placentero, lo no placentero sin juzgarlo. Es también participar en la vida y es también involucrarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, desde ese punto, a ver, yo también me volqué un poquito hacia la terapia dialéctica conductual o DBT a la que me refería antes, porque
hay como varias formas de practicar mindfulness que no necesariamente son la meditación. La meditación sí es como una forma de practicarlo, pero realmente hay como habilidades y estrategias que podemos practicar en nuestra vida diaria que ya nos ayudan a estar como presentes en el momento. Entonces, sí, creo, no sé si respondí tu pregunta. No, sí, sí, sí. Steffi, ¿cuál es la relación directa entre el mindfulness y esa sensación de pasar de la ansiedad a la calma? ¿Cómo actúa en nuestro cerebro y cuerpo? Sí, gracias por tu pregunta, Ceci. A ver, la razón por la que siento que el mindfulness es una práctica tan poderosa es porque se han hecho varios estudios, sobre todo de resonancias magnéticas del cerebro, con personas que practican mindfulness. Así sean personas que solamente les están enseñando, o sea, como personas que se están iniciando en mindfulness, porque uno no tiene que ser experto para poder practicar mindfulness, se puede hacer como incluso sin saber nada. Pero estas resonancias magnéticas que se han hecho a las personas después de haber pasado por un curso de iniciación de mindfulness de 8 semanas, eh, previo a ese curso se mostraba que habían como varias redes neuronales en el cerebro que estaban asociadas como esta sensación de ansiedad y de depresión y de mucho sufrimiento emocional. Y justo después de esas 8 semanas de práctica o de hacer ese curso iniciativo o inicial, se encontró que ya no tenían esas redes neuronales que se activaban, sino más bien se activaban como otras redes neuronales asociadas a la calma y al bienestar general. Steffi, mucha gente piensa que para practicar mindfulness hay que sentarse en silencio durante una hora o algo que parece inalcanzable. ¿Cuáles son los mitos más comunes que existen sobre la práctica de la atención plena? Hay varios. Una de esas es que el mindfulness, o sea, un poco lo que estabas mencionando, que el mindfulness solamente es como meditar, que a la final no es así. Sí es como una forma de práctica de mindfulness, pero también hay como otras formas de práctica de mindfulness que nos ayudan sobre todo a vivir como más en el presente y también sin tanto sufrimiento emocional. O sea, el tema de mindfulness y a la final como estas habilidades de tolerancia al malestar, que también estaremos como abarcando en ese taller, son sobre todo que muchas veces porque nosotros no estamos aceptando la realidad como es, eh, pasamos de sentir como un dolor emocional que es normal y justificado de una situación dolorosa y llegamos a estar como en sufrimiento, a vivir un sufrimiento. Entonces, más bien desde el mindfulness siempre se busca como esa aceptación, tanto de la realidad como de lo que está sucediendo. Y también nos permite sobre todo como, a ver, es que me estoy desviando un poco, así que voy a ir hacia los mitos. Otro mito es que tenemos que poner como nuestra mente en blanco. Y algo que me encantó cuando recién empecé a aprender sobre mindfulness es que no es necesario poner tu mente en blanco. De hecho, al principio me sentía con mucha culpabilidad y un poco como esto no funciona para mí, porque sentía que tenía que estar como completamente en blanco, como en paz, en un estado como zen, para poder practicar mindfulness. Y luego me di cuenta que no se trata de eso, sino se trata de que nuestra mente va a divagar, porque somos seres humanos y nuestra mente está diseñada para que divague, porque antes si consideramos como cuánto dependía nuestra supervivencia de que nosotros podamos poner atención a varias cosas a la vez. Entonces, por eso también como suele divagar nuestra mente y solemos estar o pensando en el futuro o pensando en el pasado, mientras estamos tratando de hacer alguna cosa aquí en el presente. Entonces, el tema es que cuando hacemos mindfulness no es que tenemos que tener la mente en blanco, sino solamente aceptar y un poco permitir que nuestra mente va a divagar y está bien, pero nosotros podemos, de hecho, trabajar desde la neuropsicología. Se considera como atención sostenida o en otras palabras como nuestra concentración. O sea, si es que nosotros podemos hacer como este ejercicio de notar que nuestra mente está divagando
y luego volver a traerle a lo que estábamos haciendo en el momento presente, entonces ya trabajamos un poco esa capacidad atencional y sí, es mucho más fácil poder estudiar después, concentrarnos por más tiempo porque estamos como trabajando un poquito esa atención sostenida. Con relación a los mitos, algo que también ha surgido bastante, sobre todo con las personas con las que trabajo, cuando les enseño mindfulness por primera vez, es que no tienen tiempo para practicar mindfulness. Ujú. Y el tema es que esas habilidades que son de la terapia dialéctica conductual están diseñadas para que no tengas que sentarte como una hora meditando. Si quieres hacerlo, está perfecto porque cada uno tiene su forma de practicar, pero para las personas que a lo mejor como tenemos una vida un poco más activa o que nos cuesta como quedarnos sentados, siempre hay como pequeños ejercicios que podemos poner en práctica en nuestro día a día y que ya nos ayudan a estar como en el momento presente. Eh, de hecho, justamente a ver, desde el mindfulness y desde la terapia dialéctica conductual, se considera que tenemos como tres estados de la mente. Tenemos como mente emocional, mente racional y mente sabia, que es como el puente entre los dos. Y hay varios ejercicios que nos permiten llegar o alcanzar esa mente sabia, pero a mí la que más me gusta, de hecho, solo dura como 2 o 3 minutos. Ya. Entonces, no es tanto tiempo. Mi Steffi, y si alguien que está sintiendo mucha ansiedad quiere empezar hoy mismo, ¿cuál es el ejercicio de mindfulness más simple o el primer paso que le recomendarías? A ver, el más simple. A ver, siempre se puede, por ejemplo, a ver, es que dentro del mindfulness hay como 6 tipos de habilidades. Una de esas es observar. Entonces, la observación es solamente como observar y notar lo que podemos notar a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, no meter como juicios nuestros, porque si es que, por ejemplo, vemos un paisaje, usualmente se nos vienen como estos juicios de que, ay, qué hermoso, o ay, qué feo. Entonces, a la final, el observar es solamente como no atribuimos ninguna cualidad que no le pertenezca a lo que sea que estamos observando. O sea, por ejemplo, muchas veces podemos, ay, es que no sé, aquí está, ya. Un ejercicio se llama mindfulness de un objeto. Entonces, yo aquí tengo una vela. Entonces, la idea es solamente usar nuestros 5 sentidos. Obviamente no me voy a comer, pero usar nuestros 5 sentidos para poder explorar. Entonces, solamente notar como los colores. Ah, tiene como unas flores. Ah, tiene como tonos rosados y naranja y amarillos. Huele a vainilla. No sé, cuando yo le toco, siento que el vidrio está como un poco frío en mi mano. También no es pesado, es como liviano, o sea, solamente como observar eso. Pero eso, esa práctica pequeña ya nos trae al momento presente porque estamos completamente inmersos en observar esta vela de acá. Obviamente podemos hacer con cualquier objeto y creo que el original me parece era con una pasa, entonces por eso podrías hacer como el ejercicio de también como notar a través de el sentido del gusto. Pero en este caso lo puedes hacer con los otros sentidos y no hay ningún problema. Ujú. Mi Steffi, ustedes están organizando ya un taller. Cuéntame un poco más de ese taller. Cuéntanos a todos, a todos. Sí, Ceci, es que, a ver, esta idea, yo he querido hacer un taller relacionado a mindfulness por muchísimo tiempo. Sé que aquí en Quito no se ha hecho, entonces estoy como tratando de aprovechar eso un poco, pero sobre todo porque sé, como digamos, por mi experiencia trabajando con personas en mi práctica, los beneficios que eso tiene. Entonces, bueno, estoy organizando un taller que es sobre, bueno, el título es de la ansiedad a la calma. Entonces, con el mindfulness
Y claro, la idea es que una vez que culminemos el taller, porque tiene una duración de 3 horas, va a iniciar a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Eh, y una vez que ya culminamos como ese taller en el cual eh, vamos a trabajar y vamos a aprender sobre estas habilidades del mindfulness que son del DBT, vamos a aprenderlo también desde una postura como más desde el zen o del budismo, para poder como aprender a soltar un poquito y poder como aceptar como eso bueno, malo y placentero y no placentero. Y también vamos a trabajar como en ciertas habilidades de tolerancia al malestar, porque las habilidades de tolerancia al malestar nos ayudan a ampliar nuestra ventana de tolerancia al malestar. Es decir, cada persona tiene como su ventana de tolerancia al malestar. Eh, si es que es como un poco reducida, entonces quizá es como más chiquita, pero si es que ya nosotros trabajamos en tolerancia al malestar, entonces estamos enseñando a nuestro cerebro que podemos tener como un impulso y no necesariamente actuar desde el impulso. Podemos sentir una emoción y podemos permitir que la emoción esté dentro de nosotros. Podemos tener pensamientos y no necesariamente significa que tengamos que actuar desde los pensamientos o que tengamos que hacer algo al respecto. Muchas veces también viene mucho sufrimiento porque nosotros solemos percibir los pensamientos como si fueran realidad y no siempre es así. De hecho, nuestra visión y nuestra perspectiva del mundo está bastante sesgada. Eh, y a mí me encanta como hay una frase, pero que está en uno de los manuales de DBT, de que nosotros no vemos el mundo como es, sino lo vemos como somos. Entonces, de por sí ya va a estar sesgada en nuestra visión. Entonces, por eso ayuda como a hacer esto que estaba comentando, que se llama mindfulness de los pensamientos actuales, donde solamente los observamos sin tratar de suprimirlos, sin tratar de suprimir nuestras emociones, porque cuando nosotros solo suprimimos o evitamos, entonces empieza a incrementarse la fuerza con la que viene y ya llega un punto en el que es como un volcán, o sea, de alguna forma tiene que salir. Entonces, en esos momentos es cuando explotamos o tenemos como crisis emocionales. Entonces, eso es lo que vamos a cubrir en el taller. Eh, entonces, claro, justo al finalizar, la idea es como hacer un brindis con una copa de vino para poder sellar el taller de forma efectiva y en comunidad. Y sí, sobre todo, a ver, eh, a nosotros nos interesaba hacer como un taller un poco diferente en la dinámica que los típicos talleres que uno vería, porque la idea es que sea como más, que haya como más participación y que sea como más vivencial. Entonces, lo vamos a hacer en un patio súper lindo, va a estar iluminado con ciertas lucecitas, no me acuerdo cómo se llaman esas luces, y también vamos a tener como velitas, va a estar como encendida la fogata y también van a ver a la venta cócteles y mocteles de parte de Chacahuil Licores. Entonces, la idea es que sea como un ambiente muy cálido, muy acogedor, en el que sí vamos a aprender sobre estas herramientas que les van a servir muchísimo, y que se van a llevar igual como todos los ejercicios y las guías de práctica para que sigan con esa práctica en su día a día, pero que también sea como en un ambiente como un poco más como íntimo, más de compartir todos juntos como en comunidad eh, ese conocimiento. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo tiene que hacer el público que esté interesado en este taller, como para inscribirse, como para tomar contacto, un poquito más de información. Cuéntanos. Sí, claro. Bueno, hasta el día de hoy teníamos una promoción por inscripción temprana, pero igual si es que alguna persona viene de acá, entonces siempre les podemos dar la apertura para que se mantenga esa promoción. Em, a ver, nosotros tenemos, es que estaba asegurándome de que tenga el verdadero. Nosotros tenemos nuestra página de Instagram por la cual nos pueden escribir para poder eh, hacer ese primer contacto. La página de Instagram es mindful.stephanie-bajo. Entonces, por ahí nos pueden escribir.
la idea es que, claro, al hacer como ese primer contacto, solamente nos informan de que les gustaría participar en el taller y ahí les enviamos toda la información pertinente para que puedan asegurar su cupo y poder registrarse de forma exitosa. Ujú. Cuéntanos, ¿dónde se va a desarrollar este taller? A ver, este taller es en el mismo espacio donde yo realizo mis consultas, pero está ubicado en la calle Granda Centeno. Es justo en la misma calle de Teleamazonas y creo que porque ahora pusieron un Supermaxi ahí, entonces está bastante conocida esa calle. Entonces es como un poco más arriba del parque. Ahí estamos ubicados. Ya, perfecto. Bueno, ya nos dijiste el horario. No sé si de pronto les podemos compartir a nuestros amigos los costos del taller. Sí, por supuesto. A ver, el valor como, digamos, fuera de la promoción, el valor normal son $30 y por la inscripción temprana son $20 por persona. Ya, perfecto. Para poder, aquí me están preguntando, si para Sí. poder coger el taller hay una edad específica o a partir de qué edad se puede ir. Sobre todo por la copa de vino, estábamos apelando a que sean mayores de 18 años porque hay que seguir las leyes del Ecuador. Em, pero, claro, igual hay personas, o sea, ese era como el público de mayores de 18 años, pero cualquier persona se puede inscribir. O sea, hay hombres y mujeres inscritos hasta ahora, el rango de edades varía muchísimo, me parece que están como desde los 20 años hasta los 60, de lo que tengo entendido. Entonces, no hay rango realmente no hay como un límite, es abierto, es para todas las personas, no tienen que tener como experiencia previa ni práctica previa en mindfulness. La idea es que yo ese día les compartiré todos mis conocimientos que yo tengo sobre el mindfulness y les daré como esas recomendaciones y tips para que puedan gestionarlo de mejor manera, entendiendo que se están iniciando en esa práctica y, claro, todo lo que tienen que tomar en cuenta. Ujú. Nos están preguntando, Steffi, dice, en esta sociedad hiperconectada en la que estamos todos nosotros y que indirectamente lo estamos por nuestros hijos, ¿cómo se valora una multiárea y cómo puede el Medful ayudarnos a establecer límites saludables y a dejar de lado la culpa por tomarnos un momento para no hacer nada? Sí, es que yo tengo como eh, mi opinión sesgada, creo, al respecto. Em, Sobre todo es como empoderarnos también, en poder reconocer cuáles son como nuestras necesidades. Entonces, al momento de que nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, es mucho más sencillo. O sea, este tema de el celular, por ejemplo, o sea, antes no tenías el celular, entonces podían, no sé, llamarte y si es que no estabas disponible ya no tenían como ese libre acceso, pero ahora de cierta forma como por tener el celular, a veces como la gente espera que estemos ahí atrás como escribiendo y respondiendo como inmediatamente de sí, sí, te digo, te cuento, lo que sea. Entonces es como poder poner como límites también en ese sentido, de decir como solamente porque tengo un celular no significa que tengo que estar eh, no sé, accesible a cualquier persona en cualquier momento. O sea, es también como, por ejemplo, yo hago como un trabajo como secundario a mi clínica en un centro de DBT de Irlanda. Entonces, yo no trabajo como un día específico, me parece que es viernes en eso. Y yo siempre le estoy diciendo a esa persona como, no puedes ponerme como esa reunión porque no es mi día de trabajo ahí. Entonces, solamente mientras más lo haces, más te vas a sentir empoderado o empoderada en lo que estás haciendo, en qué es lo mejor para ti. Y a la final, a veces a mí me gusta pensar como, es un poco como cuidar como mi niña interior, de como qué hubiera necesitado esa niña interior de mí y de qué manera le hubiera gustado sentirse protegida por mí. Y desde ahí actúo y pongo los límites. Pero sí es difícil, pero mientras más lo hacemos, entonces más seguros nos sentimos de eso.
Ujú. Mi Steffi, te cuento que ya se nos fue la media hora conversando, así de rápido, así de Paso rápido. volando. Sí, pasó súper volando. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Antes de Muchas gracias a despedirnos, ustedes. sí, por favor, antes de despedirnos, recuérdales a nuestros amigos tus números de contacto, tus redes sociales, cuándo va a ser el taller, en dónde, el horario, recuérdanos y danos un mensaje final. Sí, por supuesto, Ceci. A ver, el contacto o la cuenta de Instagram es mindful.stephanie_. Por ahí nos pueden escribir, por ahí nos pueden hacer como cualquier pregunta sobre el tema del taller y con mucho gusto. Si es que nos dicen también que vienen de acá, entonces les podemos ayudar con esa promoción por inscripción temprana todavía. El taller es de la ansiedad a la calma con mindfulness. Es el día 18 de octubre, es un sábado. Es de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ujú. Te queremos agradecer muchísimo, tengas una muy buena noche y a ustedes, mis amigos, por favor, recuerde, visite también la página, visite el Instagram de Steffi, comente un poquito más, estudie un poquito más de qué se trata y obviamente participe. De esta manera yo estoy cerrando el programa. Mi nombre es Cecibel Vaca, quien le acompañó en esta noche y le deseo un resto de semana sensacional. Recuerde nuestra cita, próximo martes 20 horas.